gustaría saludar a todos mis hermanos maestros de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena y también a todos mis hermanos que, aunque no son maestros, se interesan por estudiar, por profundizar un poquito más la lección de Escuela Sabática en este programa que del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación hemos llamado Estudiando para Compartir. Llegamos a la cuarta lección de este trimestre, una lección preciosa del libro de Efesios, en donde estamos vislumbrando el plan de salvación para cada uno de nosotros. Hoy, como cada semana, con dos invitados muy especiales, tenemos al pastor Edgar Abella, pastor del distrito de Chapinero. Bienvenido, pastor, qué gusto tenerle con nosotros. Muchísimas gracias, Pastor Perdomo, por la invitación. Es motivo de alegría estar compartiendo con ustedes en este momento el repaso de la lección y gracias también por la oportunidad de estar al lado de John en este momento. Así es, pastor, porque tenemos al pastor John Benavides. Pastor, bienvenido. Es el pastor de la Iglesia de la Esmeralda, distrito de Palermo, y es un gusto para nosotros compartir contigo, pastor. Oiga, pastor, muchas gracias por la invitación. Es para mí de mucha felicidad y de mucho gozo poder estar acá. También pues compartir con ustedes, ¿no? Con el pastor Edgar y con su merced. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes. No, qué rico, qué rico. Hermanos, esta lección es maravillosa y vamos a entrar en materia, pero antes de eso, recuerden nuestra perlita pedagógica, nuestro consejo, para que todos nosotros como maestros podamos hacer de nuestra clase lo más dinámica, lo más especial y que cumpla el objetivo. Pastor Abella, un consejito para nuestros maestros para que lleguen a nuestros hermanos cada sábado. Muy bien. Podríamos dar muchos consejos, pero definitivamente quisiera pedirles o aconsejarles que nunca terminen el repaso de la lección sin hacer una invitación a la acción, sin que los hermanos que estuvieron en el repaso de la lección, bueno, digan esto de qué me sirve en mi vida práctica, cómo puedo aplicarlo a mi vida práctica. Muy bien. Y Pastor Benavides, ¿qué consejito le podemos dar a nuestros maestros? Bueno, hay algo que sí me gustaría que tuviésemos muy presente, quizás carecemos de eso, y es poder estar pendiente de cada uno de los asistentes a nuestra clase, preocuparnos por el que ellos estudien la lección para que podamos hacerla mucho más participativa y pues más agradable. Qué bueno, claro que sí, hermanos, nunca olviden que nuestro objetivo es poder llevar a nuestros amigos y hermanos que cada sábado asisten a un encuentro con Dios y el estudio de la palabra. Algunos llegarán sin haber mirado la Biblia, sin haber mirado la lección, y nosotros tenemos que de alguna manera orientarles, ayudarles. Por eso es muy importante seguir estos consejos que nuestros compañeros han mencionado en esta oportunidad. Vamos a entrar en materia, ¿cómo nos rescata Dios? Pastor Abella, ¿de qué nos tiene que rescatar el Señor? Bueno. ¿Por qué nos tiene que rescatar? Bueno, esta es una pregunta interesante. Definitivamente no tendría que haber un plan de rescate si no hubiese alguien que está perdido, ¿no? Okay. La lección nos traía una historia bonita, pero no tenemos que contarla. Conocemos muchas historias de rescates famosos. Llega a mi memoria los mineros que estaban en Chile, bueno, cantidad de historias que posiblemente podemos tener, pero definitivamente no se necesitaría un plan de rescate a menos que alguien esté perdido. Sí, evidentemente. ¿Y la humanidad está perdida, Pastor Benavides? ¿O cómo es el tema? Bueno, pastor, la humanidad se encuentra sumergida en el pecado y podemos decir que el que no ha estado con Cristo y no lo ha aceptado, pues sí está perdido. Podemos entonces decir que la humanidad se encuentra perdida en estos momentos. Sí. Yo quisiera agregar ahí que esa es la condición que el ser humano vive cuando está lejos de Dios. Así es. Es una condición de esclavitud, es una condición de... Yo diría que desde el mismo momento en que nacemos tenemos una tendencia al pecado, estamos perdidos, estamos cautivos, estamos presos. Son diferentes formas que el apóstol Pablo usa para describir la condición del ser humano cuando está lejos de Dios. Así que si estamos presos, cautivos, muertos, necesitamos ser rescatados. Así es. Y miren, pastores, que de las cosas más interesantes que nosotros podemos resaltar es que el Señor todo lo prevé por amor a sus hijos. Eso es como cuando, bueno, vamos a tener un hijo, en el caso del pastor Abella y este servidor somos padres, y sabemos muy bien qué hermoso es planearlo para que ya todo esté listo para la venida de nuestro hijo. Amén. Lo mismo hizo el Señor todo lo planeó, desde antes de la fundación del mundo, sabía que el ser humano iba a pecar y planeó la salida, organizó cómo podíamos ser rescatados.
Pero vamos entonces a mirar cómo podemos ser rescatados, porque ya sabemos que estamos en pecado, ya sabemos que estamos allí en esa condición. ¿De qué manera nosotros somos rescatados, pastor? ¿Cómo podríamos decirle el centro de la lección de esta semana, que es precisamente cómo vamos a ser rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Cómo podríamos nosotros enfocarlo y que los maestros puedan estar seguros de que van al punto central de la lección? Bueno, definitivamente cuando uno estudia la lección hay un punto focal. Desde mi óptica, ese punto central de la lección es la transformación que el ser humano vive como producto de haber sido rescatados de la antigua manera de vivir y ahora recibir una nueva naturaleza de parte de Cristo Jesús. Así que desde mi óptica las ideas están centradas en ese proceso de transformación que como seres humanos vivimos. Hay un antes y hay un después, ¿no? Ajá. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Un antes viviendo nosotros en eso, como mencionaba el pastor Abella, nuestra vana manera de vivir, y ahorita pues con Cristo, ¿no? Que ya todo es diferente, todo tiene un tinte mucho más solemne, mucho más sagrado. Bueno, el ser humano cuando llega a este mundo viene con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza ya con la tendencia hacia el mal. La lección de esta semana, y el apóstol Pablo ahí en Efesios nos mostraba, voy a leer textualmente el texto, perdón la redundancia, hermanos. El capítulo 2 del libro de Efesios, el versículo 1, nos dice que Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano sin Dios, sin Jesús. Dios, así es. Así es. Entonces, el Señor entra y, digámoslo así, injerta o implanta una nueva naturaleza. Pero el versículo 2 dice que en otro tiempo estuvimos caminando en ello, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pregunta especial, pastores, y es, ¿la persona se entrega al Señor y ya en ese momento ya deja de luchar con todas esas corrientes y esas tendencias? ¿O qué es lo que sucede cuando una persona le abre el corazón a Jesús? Bueno, es interesante este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 2, porque en este texto, el apóstol Pablo nos está hablando de dos corrientes externas al ser humano que dominaban a la sociedad de los efesios, Sí, señor. pero que cuando nosotros vemos lo que pasa hoy día, cuando nosotros vemos nuestra sociedad, nos dominan también todavía, es exactamente lo mismo. Es igual. Y esas dos corrientes que él menciona, pues la primera de ellas es la corriente del mundo. Aquí podríamos detenernos para hablar de secularización, podríamos detenernos para hablar de la influencia que las costumbres del mundo tienen sobre el ser humano, esos hábitos que como seres humanos hemos creído que definitivamente, o hemos creado que definitivamente el diablo a través del mundo está presionando, está molestando, está dominando la vida de los seres humanos. La lucha sigue. La lucha sigue, Exactamente, la lucha sigue. La lucha es sigue. decir, eso es lo que es el mundo y la tendencia del mundo y su pecado hacia aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús. Incluso la lección tiene una parte citando el versículo de Efesios capítulo 2, versículo 2, donde dice, no solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Con el pecado, con la naturaleza del pecado en sí. Así que estamos en esa condición, ya sabemos la razón por la cual se tiene que establecer un rescate, sabemos que el Señor lo planeó, pero la Escritura claramente lo estipula, lo dice allí, que tenemos que ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, y dice que es por gracia. ¿Qué es gracia, Pastor Abella? Sabes que antes de pasar al punto antes de de la gracia, es que hay algo que el versículo 2 presenta, no solamente nos habla de la corriente del mundo, sino nos habla de un segundo ingrediente, de una segunda corriente, un segundo ingrediente que es Satanás. A veces olvidamos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ignoramos el trabajo del diablo constante todo el tiempo, es decir, no solamente tenemos una lucha contra el mundo y el pecado que el mundo ofrece, la secularización y todo lo que el mundo es, sino que el enemigo no cesa de atacar a aquellos que hemos aceptado a Jesús. Y todavía más, el versículo 2 nos hablaba también de esa corriente interna, es decir, de esa tendencia
que tenemos hacia el pecado desde el mismo momento en que nacimos. Así que todo el tiempo estamos en una lucha constante. Eso quiere decir, nos enfatiza que necesitamos de algo externo que no tenemos para podernos salvar, porque la condición del ser humano es desesperada. Sin Dios no hay nada que hacer, tanto por los ataques de Satanás, como acabas de mencionarlo, como todas las tendencias y corrientes de este mundo que nos llevan precisamente a alejarnos de Dios, ¿cierto? Al mencionar usted, pastor, que necesitamos de algo externo para poder salir de esa condición y salvarnos, pues creo que debemos adentrarnos en la pregunta que nos hizo para poder responderlo, porque Claro. ese algo externo es Cristo, ¿sí? Satanás nos ataca a nosotros, está buscando la forma de hacernos caer, pero Dios a través de Cristo Jesús, no sé si alguna vez leyeron en la lección Romanos 8, los últimos 2 versículos, donde dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así La es. gracia para mí es ese regalo que yo recibo sin merecerlo, pero el pastor Abella tiene una ilustración. Inmerecido, sí. Sí. ¿Qué ilustración, pastor? Tiene una ilustración Cuéntanos. muy interesante. Ok, a veces tenemos dificultades al entender qué es la gracia. Y hay una ilustración que vamos a tratar de contarla de manera corta. Vamos a pensar que un día ustedes van en su vehículo por cualquiera de las vías de nuestra ciudad y cometen una infracción de tránsito. Ahora viene el agente de tránsito, Ajá. lo reconviene a usted, le pide sus documentos y entonces usted entrega sus documentos y él le dice, acabas de colocar o de cometer esta infracción, Ajá. así que te voy a colocar un parte que nosotros conocemos, ¿cierto? Una infracción. La ley dice que no puedes hacer ciertas cosas. Si tú infringes la ley y te colocan una infracción, eso es justicia. Ah, ok. Eso es lo que conocemos como justicia. Sí. Pero ahora tú le dices a la gente de tránsito, sí, señor, yo soy consciente que cometí este error, pero no era mi intención, no Ajá. conocía, no sabía que no podía hacer eso, ya sea por desconocimiento o porque no querías hacerlo, y le pides perdón, le pides que te pase esta, tú tienes el poder de perdonarme. Ahora el agente de tránsito te dice, listo, te voy a perdonar esta vez. Eso es misericordia. Quiere decir Correcto. que aunque tú tenías que pagar algo, el agente de tránsito tuvo misericordia contigo. Pero ahora, hipotéticamente, el agente de tránsito te dice, pero mira, me caíste bien, entonces te voy a dar un bono para que la próxima vez que tú cometas una infracción de tránsito, entonces lo redimas con este bono. Eso Qué no generoso. sucede, eso no sucede, es solo una Sí. ilustración. Pero eso es gracia. Es recibir un don inmerecido, es algo que no busco, algo que no pido, pero que Dios me da aunque no lo merezca. Amén. Hermanos maestros, por favor, creo que ha sido muy claro, muy enfático y lo queremos aquí resaltar. Gracia es algo que recibimos sin merecerlo. Sin merecerlo. Sin merecerlo. Y nosotros debemos de ser conscientes que nuestra salvación es sencillamente el producto del amor, la misericordia y la bondad de Dios. Pastores, tengo una declaración de Elena White que me gustaría que ustedes comentaran en este momento con nuestros hermanos. Es muy cortica. Dice en El deseado de todas las gentes, página 12. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. La pregunta es la siguiente, porque acá dice los redimidos, pero ¿por qué los seres que nunca cayeron? ¿En dónde está la gracia para ellos? Porque dice aquí, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. ¿Qué podríamos nosotros entender de este pasaje de la sierva de Dios? Pastora Bella, ¿qué nos podría decir? Bueno, definitivamente creo que pues hablar de Dios es hablar de gracia, y la gracia no es solamente para aquellos que caímos, sino aún para aquellos que no cayeron. Es hablar Los del otros amor. mundos. Sí, claro, es hablar del amor de Dios. Hablar de gracia es hablar de Dios, y el amor que Dios manifiesta hacia la creación completa es una manifestación de su gracia. De su Ok. gracia, así que por eso la gracia está para todo el mundo, no solamente para los que hemos caído, sino para los que no han caído. Sí, ¿por qué razón, hermanos? Por algo muy puntual que quisiera enfatizarlo aquí, y es el hecho de que los otros mundos quedaron con una duda, Pastor Benavides. Claro. eso. ¿Cuál era la duda? La duda de que el Señor había sido injusto y que de pronto el enemigo tenía razón por allí, y cuando llegó el momento de la cruz del Calvario, se disipó toda duda. Se disipó toda duda y se vio claramente que la misericordia de Dios y su gracia es
sobre todo. Vindicó, absolutamente todo. vindicó su carácter. Así es. Se vindicó ante la humanidad entera y ante el universo entero. Yo quería comentar referente a eso, pastor, Sí, solo tres adelante. cositas que funcionan no solamente para nosotros, sino para el universo. Cuando nosotros hablamos de esa gracia y exaltamos a Cristo y nos exaltamos con Él a través de su gracia, nos dice que nos dio vida con Cristo. El Padre nos dio vida con Cristo, Ajá. o sea, quita nuestros pecados, nos perdona, ¿verdad? Nos resucitó con Cristo, tiene planes de darnos una vida nueva. Y por último, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. La entronización. Exactamente, nos dio poder sobre el maligno. Muy bien. Bajo este contexto de lo que estamos aquí analizando, hermanos, hay una pregunta muy importante que me parece que debemos de hacerle a los hermanos. ¿Somos salvos, compañeros, por lo que creemos o por lo que hacemos? Porque es que a veces eso hay un cuestionamiento y a veces en el corazón. Mire, recuerdo tanto una vez estaba ungiendo a una hermana que se estaba muriendo y la hermana decía, pastor, es que yo como que no hice lo suficiente por Dios y por mi iglesia. ¿Qué problema tenía esa hermana, pastor? Bueno, que creía que la salvación depende de lo que ella hacía. Tal vez quisiera contestar esa pregunta diciendo que definitivamente no somos salvos por lo que hacemos. Exactamente. No tiene nada que ver con eso. Miren, hermanos, si fuera así, entonces el Señor no manda a su Hijo a morir por nosotros. Lo que hace es mandarnos un listado de cosas por hacer. Exacto. Claro. Hagan esto y así se van a salvar. Pero Él no mandó un listado, mandó a Cristo Jesús y por eso somos salvos, por lo que Jesús hizo. Por lo que él hizo. ¿Está bien? Ahora, otra inquietud, pastor Benavides, interesante que deberíamos de discutir es, ¿la fe genera gracia o es la gracia la que genera la fe? Bueno, está claro con la respuesta del pastor Abella que es la gracia la que genera la fe. Es una consecuencia la fe de la gracia, no es la gracia consecuencia de la fe. Sí, porque la gracia fue primero, ¿no? Por Claro, supuesto. es el don inmerecido de Dios, así que la fe es sencillamente el resultado de haber recibido este don maravilloso de la salvación. Así es. La escritura en el libro de Efesios capítulo 2, que es lo que nos ocupa en esta semana, el versículo 1 y 10, decía que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es un hijo de ira? Porque, bueno, si nosotros hacemos la comparación, también la escritura habla de la ira de Dios, que es un asunto muy diferente a la ira que nosotros podamos tener, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros entender, mis hermanos y pastores, qué es la ira de Dios y cómo podríamos nosotros ver también la ira de la que habla Pablo de lo que nosotros somos? ¿Qué podríamos decir? Bueno, yo quiero ahí decir que esto es una de las cosas más difíciles para nosotros como seres humanos, y cuando vemos la sociedad en la cual hemos sido educados, donde al ser humano de hoy día se le enseña que el ser humano es el centro de todo, que es lo más importante, que tú puedes, que tú eres capaz, que descubre el poder que hay en ti, que definitivamente tú eres lo más extraordinario, pues llegar a encontrar un texto donde se nos dice que no es así, que no somos buenos, que somos malos, que hay algo profundo en nuestro corazón malo, que algo sucedió, que nuestra tendencia es pecaminosa. Cuando el texto dice que somos hijos de ira, se refiere a la condición que el ser humano vive antes, alejado de Dios. Es una condición de separación, es una condición en la cual como seres humanos estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso, algo que es totalmente contrario a Dios, que es autodestructivo. Por eso nuestra tendencia no es buscar a Dios, nuestra tendencia es alejarnos de Dios, nuestra tendencia no es procurar hacer cosas buenas, la tendencia del ser humano es las cosas malas, Así es. el pecado. De allí que el apóstol Pablo, que dice en Romanos, pastor Benavides, ¿cuál es lo que nos plantea el apóstol Pablo? ¿Ah? Quiero hacer lo bueno, Ajá. pero no lo hago. Qué lucha Lo tan hago. impresionante, Sí. ¿no? Querer uno hacer lo bueno y no poderlo hacer. Ahora, esa lucha y esa, digámoslo así, esa transformación, etcétera, debe de darse en todo ser humano, o ¿a qué voy? O los que nacen en un marco cristiano. Voy a ponerlo más puntual. Okay. Pastor Ok, Abella, ok. voy a ir un poquito más allá. Ashley, Mateo, Juan Esteban y Lizeth Viviana, nuestros hijos, nacieron en hogares de pastores cristianos,
pero ellos necesitan entrega y conversión, ¿o no? ¿O ya nacieron? No, claro que sí, porque es que el hecho de que nazcamos en condiciones maravillosas como conociendo desde muy pequeños el Evangelio, a Cristo Jesús, no significa que mi naturaleza sea diferente a la naturaleza de todo ser humano. Todo ser humano que nace con una tendencia al pecado, y es a lo que tenemos que enfrentarnos todo el tiempo, es esa constante tentación que llega a la vida del ser humano por causa de nuestra naturaleza. En ese contexto, porque su pregunta, pastor, va orientada a lo que nos preguntó anteriormente acerca Sí. de la ira de Dios Ajá. e hijos de la ira. Creo que el pastor explicó de una forma muy categórica lo que es la ira, ser hijos de la ira, ¿no? Pero en el contexto en el que usted lo explica, pastor, para mí la ira de Dios es su amor actuando en contra del pecado. Para mí en ese contexto esa es la ira de Dios. Es el amor de Él actuando contra el pecado. No contra el pecador. No contra el pecador, No sino contra el pecador. Eso debe estar claro, ¿cierto? Por nosotros. Muy bien. Entonces ya vamos avanzando, apreciados compañeros, hermanos, y tenemos algo que tenemos que enfatizar también en la lección, y quisiera leerlo textualmente de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 y 10. Voy a leer los textos y después analizamos la siguiente inquietud. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso ya está explicado, está claro que es la gracia. Pero dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo así? No es por obras, pero somos hechos para buenas obras. Pastora Bella, ¿qué papel tienen las obras en la salvación? Bueno, yo diría que las obras no tienen ningún papel en la salvación, no cumplen ningún papel preponderante para la salvación. Las obras son el resultado, no lo que causa nuestra salvación, sino el resultado de ser salvos. Es necesario, y esto es algo con lo que luchamos en el cristianismo todo el tiempo, porque esa línea divisoria es muy difícil. Generalmente el cristiano quiere sentir que está haciendo algo para merecer la salvación, como nos contabas en el caso de la abuelita. Entonces muchos viven en función de hacer, entonces guardo el sábado porque me quiero salvar, no mato porque me quiero salvar, no le quito la mujer a mi prójimo porque me quiero salvar, y un día llegamos a la conclusión de que es imposible, la salvación no es y no se origina en nosotros como seres humanos, el origen es divino. Ningún ser humano puede provocar la salvación. Ok. Así que ya está claro el tema, hermanos, no es por obras, pero las obras deben de ser naturales. ¿Qué sucede, Pastor Benavides, cuando no son naturales las obras, sino lo que hacía el estilo fariseo, ¿no? Que yo me esfuerzo por hacer las cosas. ¿Qué sucede en el cristianismo? ¿Qué tipo de cristiano se vuelve? Bueno, nos volvemos cristianos amargados. Exacto. Cristianos amargados y tristes. Eso es como si tuviésemos una deuda en el banco y buscamos la solución para poder pagarla de cualquier manera y no tenemos cómo pagarla, ¿no? O cuando nos pagamos amargamos. algo a la fuerza, como los impuestos, ¿no? Sí. ¿Quién se siente feliz pagando los impuestos? Nadie, es algo que nos obligan. Claro. Así es. Y no debe ser así. El cristianismo debe ser algo natural, y yo creo que la lucha entonces es por mantener una linda relación con Dios, una relación de dependencia con el Señor, y entonces de allí vendrán los resultados que deben de ser naturales en una vida consecuente y una vida que de verdad da paz, alegría y gozo, que es lo que el Evangelio quiere darnos, ¿no? No, y se vuelve tan sencillo el Evangelio así, porque ese es el verdadero Evangelio. Dejar todas esas cargas a Dios, entregarle a Él todo, ¿sí? Para que Él ejecute en nosotros todas esas buenas obras y podamos nosotros vivir un cristianismo feliz, contentos, alegres. Y gracias, pastor, porque toca ese punto, porque definitivamente si hay algo por lo que nosotros como cristianos deberíamos preocuparnos, que debería ser nuestra lucha diaria, es la lucha de la permanencia. Amén. Es la lucha de tener una buena relación con Jesús, de tener una relación de amistad. Esa debería ser nuestra mayor preocupación. No dejar de hacer cosas o obras buenas, obras malas. No tiene nada que ver con eso, porque en la medida en que yo tengo una buena relación con Jesús, el resultado lógico son las buenas obras. Así es. Muy bien, amén. El tiempo es breve, por eso tenemos que ir ya concluyendo. Pastor Benavides, si usted tuviera que dar un texto de la Escritura, de la lección de esta semana, que el maestro diga, no debería dejar de explicarlo, ¿cuál texto le recomienda?
Bueno, pastores, yo recomiendo Efesios 2, versículos 8 al 10. Ok, Para mí allí se resume todo lo que hablamos lo que hoy. acabamos de leer hace Sí. un momento. Sí, señor. Que no dejen de explicar ese texto, que lo expliquen bien, claramente. Exactamente, Ok, sí, señor. Pastora Bella. Bueno, y para mí es Efesios capítulo 4, Ajá. yo diría más que un texto, versículo 22 hasta el versículo 32, pero solamente quiero leerles el 22. Ajá. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Ok. Despojaos del viejo Bueno, y hombre el que está versículo que corrompido. sigue, ¿no? Dice, Ajá. renovaos en el espíritu de vuestra mente Renovaos, sí. y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una Amén. persona que está en esta experiencia es una persona rescatada por el Señor. Así es. Alabado sea Dios, mis hermanos. Esa es la idea. Todo hermano que venga el sábado a la iglesia, toda visita, debe sentir que el plan de la salvación es pleno, es completo, es rescatado. No puede decir es que estoy casi salvado, es que el Señor lo que proveyó no es suficiente. ¿Saben? Ahí es donde está el maravilloso amor de Dios. Su gracia es plena y su poder Amén. para salvar es Completo. completo. Amén. Completo. ¿Qué tal si terminamos dándoles, Pastora Bella, Pastor Benavides, una conclusión final a nuestros hermanos de la lección? ¿Qué podríamos nosotros ya cerrar y decir, hermanos, esta sería la conclusión para esta semana? Pastor Benavides, adelante. Bueno, la conclusión de esta semana es: Cristo hace de nosotros una criatura nueva. Todo lo pasado deja de existir y cuando comenzamos a vivir nuestra vida con Cristo, todo entonces se vuelve hermoso. Amén. Ok, Qué muy bien. bendición. Pastor. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes 4 declaraciones. Ajá. La primera de ellas, en otro tiempo, todos nosotros éramos esclavos del pecado, hijos de ira, alejados de Dios. Eso es lo que conocemos como el viejo hombre, estábamos perdidos. Perdidos, así es. Segundo, Jesús vino y nos rescató, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha regalado la salvación y esto es un don de Dios, es Amén. por gracia. Así es. Tercero, no hay nada que podamos hacer para ser salvos. No es por obras, no es nada bueno que haya en nosotros como seres humanos, es que a pesar de lo malos que somos, Dios nos rescató de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. Y cuarto, ahora que tenemos una nueva naturaleza, no podemos permitir que la antigua naturaleza, esa naturaleza pecaminosa o el viejo hombre nos controle. Es necesario que nos despojemos de ese viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre por medio de la renovación de nuestra mente, como lo dice Efesios. Amén. Muy bien, muchas gracias, Pastor Benavides, Pastora Bella, gracias. Compartir la lección con ustedes ha sido un placer, de verdad, una alegría. Y hermanos, hagamos del estudio de la lección algo también agradable para nuestros hermanos. Que ningún miembro de la iglesia llegue y atemorizado de sentarse delante de X o Y maestro porque sus preguntas inquisidoras lo hacen sentir mal. No. Así es. Pero yo sé que usted está corriendo con el tiempo, Sí, pastor, un pero no poquito. sé si pudiésemos regalarle a nuestros hermanos un texto del Espíritu de Profecía. Por favor, adelante. Y que con eso está vamos cerrando. En los lugares celestiales, página 284. Dice, el Señor Jesús está realizando transformaciones tan sorprendentes que Satanás se detiene para mirarlas como una fortaleza inexpugnable ante sus sofismas y engaños. Son para él un misterio incomprensible. Para el mismo Satanás. Para Satanás es un misterio incomprensible la transformación de los seres humanos. Y dice, los ángeles de Dios contemplan con asombro y gozo cómo hombres caídos, una vez hijos de la ira, están desarrollando por las enseñanzas de Cristo caracteres a la semejanza divina para ser hijos e hijas de Dios. Amén. 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 Qué bendición, mi apreciado Pastor Bella, apreciado Pastor Benavides, gracias. Ese texto que acaba de leer del Espíritu de Profecía, qué importante que nosotros lo podamos presentarle a los hermanos. Es incomprensible, hasta para el mismo Satanás, el amor de Dios. Será la ciencia de la salvación que estudiaremos por toda la eternidad. Por eso, mis hermanos queridos, enfaticemos esta semana la gracia de Dios. Este es el programa Estudiando para Compartir, de parte del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y que esta
semana en el estudio, este sábado, sea realmente edificante para todos nuestros hermanos de la iglesia. Les queremos en el Señor, un abrazo, Dios les guarde.